Bienvenidas, bienvenidos a la clase de disoluciones 2. En esta clase vamos a ver las distintas expresiones de concentración de las disoluciones y también qué es el proceso de dilución. Además, vamos a analizar algunos ejemplos de problemas que van a estar relacionados con expresiones de concentración y dilución. Pero antes de comenzar, lo primero que debemos definir es qué es concentración. Definiremos con el término concentración a la cantidad de soluto disuelta en una cantidad de disolvente o de disolución. O sea, entre mayor sea la cantidad de soluto disuelta, entonces más concentrada estará la solución. Los criterios para expresar cuantitativamente una concentración son principalmente la masa, el volumen y también la cantidad de materia que serían los moles, por ejemplo. Con respecto a las expresiones de concentración de las disoluciones, pueden estar basadas en las masas relativas de los componentes. En este caso tenemos tres tipos de expresiones de concentración, que sería el número 1, el porcentaje peso-peso, que se representa con porcentaje pp, que serían los gramos de soluto en 100 gramos de disolución. El segundo sería la molaridad, que se representa con una m, que corresponde al número de moles de soluto que están disueltos en 1000 gramos de disolvente. Y la tercera sería la fracción molar, que se representa como una X, que corresponde a los moles de un componente de la disolución dividido por el número total de moles. Con respecto a este último punto, que sería la fracción molar, si tenemos una solución que está formada por dos componentes, que son A y B, entonces se tiene que Na sería el número de moles de A, Nb sería el número de moles de B, Xa sería la fracción molar de A y Xb sería la fracción molar de B. Entonces, la fracción molar de A corresponde al número de moles de A dividido por el número total de moles. La fracción molar de B corresponde al número de moles de B dividido por el número total de moles. Y es importante mencionar que entonces la suma de las dos fracciones molares, tanto de la fracción molar de A como la fracción molar de B, van a dar 1. Por otra parte, las expresiones de la concentración de las disoluciones pueden estar basadas en la masa de un soluto por unidad de volumen de la disolución. En este caso, las expresiones de concentración pueden ser de tres tipos. La primera corresponde al porcentaje peso-volumen, que se representa como porcentaje PV y que expresa la cantidad de gramos de soluto disueltos en 100 ml de disolución. La segunda corresponde a la molaridad, que se representa con una letra M mayúscula y se define como el número de moles de soluto disueltos en un litro de disolución. Y la tercera corresponde a la normalidad, que se representa con una letra N mayúscula y que se define como el número de equivalentes gramos de soluto que están disueltos en un litro de disolución. Ahora vamos a analizar algunos ejemplos del uso de expresiones de concentración en algunas soluciones de uso clínico. Por ejemplo, aquí tenemos un suero glucosado, que es una solución que se aplica de manera intravenosa y sirve para tratar la pérdida de fluidos y dar aporte calórico al organismo. Las soluciones glucosadas al 5% son las más comunes. Entonces, si tenemos nosotros un suero glucosado al 5% peso-volumen y queremos ahora determinar la molaridad de esta solución, debemos partir de la base que 5% peso-volumen significa que esta disolución contiene 5 gramos de glucosa disueltos en 100 ml de disolución. Por otra parte, también tenemos que tener el dato del peso molecular de la glucosa, que es 180. Ahora, si un mol de glucosa pesa 180 gramos, entonces nosotros podemos determinar cuántos moles de glucosa habrá en 5 gramos mediante esta regla de 3. Entonces, ahí nos va a dar como resultado que son 0,028 moles los que están contenidos en 5 gramos y que estaban disueltos entonces en 100 ml. Por eso nosotros podemos decir que tenemos 0,028 moles en 100 ml de disolución. Ahora, si nos piden
calcular los moles por litro, nosotros debemos recordar que un litro corresponde a 1000 ml. Entonces podemos ahí hacer el cálculo y nos va a dar que son 0,28 moles por litro. De esta manera nosotros podemos decir que entonces la concentración molar de esta disolución es 0,28 molar. Ahora, si nos piden calcular la concentración milimolar de esta disolución, también debemos recordar que un molar es igual a 1000 milimolar y podemos decir entonces que 0,28 molar es igual a 280 milimolar. Por lo tanto, un suero glucosado al 5% peso-volumen contiene 0,28 moles por litro y tiene una concentración de 0,28 molar, lo que es lo mismo que decir que tiene una concentración de 280 milimolar. Vamos a analizar ahora otro ejemplo con suero fisiológico, que es una solución salina que contiene cloruro de sodio al 0,9% peso-volumen. Si nosotros queremos determinar la molaridad de esta solución, entonces lo primero que debemos conocer es el peso molecular del cloruro de sodio, que es 58,45. De esta manera podemos hacer esta relación. Un mol pesa 58,45 gramos. De esta manera podemos determinar la cantidad de moles que están contenidos en 0,9 gramos a partir de esta regla de 3. El resultado que les va a dar son 0,015 moles que están contenidos entonces en 0,9 gramos y por lo tanto que están disueltos en 100 ml de la disolución. Entonces por eso nosotros aquí ponemos que son 0,015 moles de cloruro de sodio en 100 ml de disolución. Como nosotros debemos calcular la molaridad, tenemos que calcular estos moles en un litro. Entonces, lo mismo que dijimos en la diapositiva anterior, un litro corresponde a 1000 ml, entonces podemos decir que tenemos 0,15 moles en un litro. Y esto corresponde entonces a la molaridad, que sería 0,15 molar. Si nos pidieran como forma adicional calcular la concentración milimolar, ya sabemos que un molar corresponde a 1000 milimolar, entonces nos va a dar que 0,15 molar es igual a 150 milimolar. Ahora vamos a analizar otro ejemplo utilizando una solución llamada solución fisiológica de Hahn, que es una solución que se utiliza en la investigación biomédica como medio de cultivo celular. Esta solución contiene cloruro de calcio al 0,014% peso-volumen, o sea, 0,014 gramos de soluto disueltos en 100 ml de disolución, por lo tanto podemos decir que es lo mismo que 0,14 gramos por litro. Si nosotros quisiéramos ahora determinar o transformar esta concentración peso-volumen en una concentración de normalidad, lo primero que debemos calcular es el peso equivalente del cloruro de calcio. Y para ello debemos recordar cómo se calcula un peso equivalente, en este caso que es una sal. El peso equivalente de una sal se calcula dividiendo el peso molecular por la carga ponderada del anión o el catión, que en este caso es 2. Entonces el peso equivalente del cloruro de calcio sería 111 dividido 2, lo que nos da 55,5. Y aquí también tenemos que recordar que el peso equivalente expresado en gramos corresponde a un equivalente gramo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un frasco y en ese frasco colocamos 55,5 gramos de cloruro de calcio, entonces yo puedo decir que en ese frasco voy a tener un equivalente gramo de cloruro de calcio. Con este dato, entonces yo puedo hacer esta relación. Si 55,5 gramos corresponden a un equivalente gramo, entonces, ¿cuántos equivalentes gramos vamos a tener en 0,14 gramos? Si nosotros hacemos esta regla de 3, nos va a dar que son 0,0025 equivalentes gramos de cloruro de calcio que hay en 0,14 gramos que estaban contenidos entonces en un litro de solución. Con esto nosotros ya tenemos el dato de la normalidad. Recordemos que la normalidad es el número de equivalentes gramos de soluto por litro de disolución. Entonces si tenemos que son 0,0025 equivalentes gramos de soluto por litro, quiere decir que entonces la normalidad de esta disolución
es 0,025 normal. Entonces hemos llegado a la conclusión que decir que esta disolución tiene una concentración de 0,014% peso-volumen es lo mismo que decir que tiene una concentración de 0,025 normal. Ahora, si nos piden calcular el porcentaje peso-volumen de una disolución preparada con 3,6 gramos de hidróxido de sodio disueltos en agua hasta un volumen de 250 ml, entonces debemos considerar que 3,6 gramos de hidróxido de sodio están en 250 ml de disolución y nosotros debemos calcular los gramos de hidróxido de sodio que están en 100 ml de disolución. Si realizamos esta regla de 3, nos queda entonces, multiplicamos 3,6 gramos de hidróxido de sodio por 100 ml de disolución dividido por 250 ml de disolución, lo que nos da una concentración de 1,44% peso-volumen. La siguiente pregunta es, ¿cuántos miligramos de glucosa se necesitan para preparar 100 ml de una solución 0,05 milimolar? Recordemos que esto 0,05 milimolar equivale a 0,05 milimoles por litro, entonces nosotros debemos preparar una solución de 100 ml de una concentración de 0,05 milimoles por litro. Lo primero que debemos determinar entonces es el peso molecular de la glucosa, que ya sabemos es 180. Por otro lado, nosotros sabemos que un mol corresponde a 1000 milimoles. Entonces podemos hacer la siguiente relación. 1000 milimoles, o sea, un mol, pesan 180 gramos. Y así podemos determinar entonces los gramos que pesan 0,05 milimoles. Haciendo esta relación, calculamos entonces que 0,05 milimoles contienen 9 por 10 a la menos 3 gramos. Y estos gramos están en un litro. Como nosotros nos piden preparar 100 ml, entonces hacemos la siguiente relación. Recordemos que un litro corresponde a 1000 ml. 9 por 10 a la menos 3 gramos están en 1000 ml. Entonces, ¿cuántos gramos nosotros necesitamos para preparar una solución de 100 ml? Hacemos esta regla de 3 y nos da que entonces el resultado es 9 por 10 a la menos 4 gramos. Pero la pregunta no era cuántos gramos de glucosa, sino que cuántos miligramos de glucosa. Entonces nosotros debemos transformar estos gramos a miligramos. Y recordemos entonces que un gramo corresponden a 1000 miligramos y de esta forma podemos transformar que 9 por 10 a la menos 4 gramos corresponden a 0,9 miligramos. La siguiente pregunta es, ¿cuántos gramos de ácido ortofosfórico H3PO4 se necesitan para preparar 100 ml de una disolución 0,5 normal? Entonces, ¿qué es lo que debemos fijarnos? Es lo que nos preguntan, que serían los gramos de ácido ortofosfórico, ¿para qué? Para preparar un volumen de 100 ml de una disolución de concentración 0,5 normal. Recordemos también que 0,5 normal significa que esta disolución tiene que tener 0,5 equivalentes gramos de ácido ortofosfórico en un litro de disolución. Entonces, lo primero que debemos calcular es el peso molecular del ácido ortofosfórico, que es 98. Y luego, como sabemos que este es un ácido, calcular el peso equivalente. La fórmula para calcular el peso equivalente de un ácido corresponde al peso molecular del ácido dividido por el número de hidrógenos reemplazados, que en este caso son 3. Por lo tanto, el peso equivalente del ácido ortofosfórico sería 98 dividido 3, que nos da 32,67. Como ya lo habíamos dicho, el peso equivalente expresado en gramos corresponde a un equivalente gramo, ¿ya? Eso lo vamos a tener como dato a continuación. ¿Qué es lo que debemos preparar? Entonces, nosotros lo que debemos preparar es una solución de 0,5 normal, o sea, 0,5 equivalentes gramos de soluto en un litro de solución, que serían 1000 ml. Pero nos piden preparar 100 ml. Entonces hacemos esta regla de 3 y calculamos que nosotros necesitamos 0,05 equivalentes gramos. Entonces, utilizando el dato que habíamos calculado del peso equivalente, nosotros decimos, si 32,67 gramos corresponden a un equivalente gramo, entonces, ¿cuántos gramos corresponden a 0,05 equivalentes gramos? Hacemos esta regla de 3 y esto corresponde a 1,634 gramos. Esos serían los gramos de ácido ortofosfórico
que se necesitan para preparar 100 ml de una disolución 0,5 normal. En la última parte de la clase vamos a estudiar el proceso de dilución. ¿Qué es la dilución? Es el proceso para preparar una solución de menor concentración a partir de una solución de mayor concentración. En este esquema observamos que a partir de esta disolución concentrada vamos a preparar en este matraz aforado una disolución más diluida. ¿Cómo se hace? A partir de esta disolución concentrada se toma una alícuota o un determinado volumen que se agrega y luego se completa con agua destilada en una cierta cantidad. También es importante señalar que los moles de soluto antes de la dilución es igual a los moles de soluto después de la dilución. Y esta equivalencia se puede escribir en términos de volumen y concentración. Y aquí tenemos la fórmula. De esta manera, el volumen inicial multiplicado por la concentración inicial es igual al volumen final multiplicado por la concentración final, siendo lo inicial los datos de la disolución concentrada y lo final los datos de la disolución diluida. Tenemos que tener en cuenta también que esta fórmula se puede utilizar con cualquier expresión de concentración, pero siempre y cuando sea la misma. Ahora vamos a analizar dos preguntas relacionadas con dilución y la primera es: ¿qué volumen de una solución de permanganato de potasio al 1% peso-volumen se debe tomar para preparar 50 ml de una solución de permanganato de potasio al 0,5% peso-volumen? Lo primero que debemos fijarnos es que tenemos una solución de concentración 1% peso-volumen y tenemos que preparar otra solución de 0,5% peso-volumen. O sea, tenemos una solución concentrada y tenemos que preparar una solución más diluida. ¿Cuáles son los datos que nos dan? Con respecto a la solución concentrada, nos preguntan por el volumen que nosotros debemos tomar para poder preparar esta dilución. Pero sí nos dan la concentración de esta solución concentrada, que sería 1% peso-volumen. ¿Qué es lo que debemos preparar? Debemos preparar una solución de una concentración final de 0,5% peso-volumen y un volumen final de 50 ml. Entonces ahora reemplazamos estos valores en la fórmula. Volumen inicial por concentración inicial es igual a volumen final por concentración final y calculamos entonces el valor del volumen que necesitamos agregar para preparar esta disolución, que serían entonces 25 ml. Entonces, ¿cómo se prepara finalmente esta disolución? Se debe agregar una alícuota de 25 ml desde la disolución concentrada a un matraz aforado y luego debemos enrasar con agua destilada hasta completar 50 ml. Nuestra última pregunta es: ¿qué volumen de ácido clorhídrico del 38% peso-peso y cuya densidad es 1,19 gramos partido por ml debe diluirse hasta completar 2,5 litros de ácido clorhídrico 0,1 molar? O sea, nosotros tenemos que preparar una disolución de concentración 0,1 molar y un volumen final de 2,5 litros. Lo que no sabemos es el volumen inicial de ácido clorhídrico que nosotros tenemos que utilizar, pero sí nos dan el porcentaje peso-peso y la densidad, y con esos dos datos nosotros vamos a poder calcular la concentración inicial de ácido clorhídrico. Entonces vamos a resolver el problema. 38% peso-peso indica que tenemos 38 gramos de ácido clorhídrico en 100 gramos de disolución. Ahora, con la fórmula de la densidad, que es masa partido por volumen, nosotros podemos despejar el volumen y de esta manera vamos a tener que son 84,03 ml de disolución. Si tenemos entonces 38 gramos de ácido clorhídrico en 84,03 ml de disolución, entonces, ¿cuántos gramos de ácido clorhídrico yo voy a tener en 1000 ml de disolución? O sea, en 1 litro de disolución. Haciendo este cálculo nos van a dar que tenemos 452,2 gramos de ácido clorhídrico en 1 litro de solución. Pero nosotros no necesitamos los gramos, sino que necesitamos los moles, necesitamos la concentración, moles por litro. Para ello, nosotros necesitamos saber el peso molecular del ácido clorhídrico, que es 36,5. Utilizando esta fórmula de número de moles es igual a gramos partido por peso molecular, nosotros podemos determinar el número de moles entonces que tenemos en 1 litro, que serían 12,39, y esto nos da que tenemos entonces una concentración molar de 12,39, que sería nuestra concentración inicial.
Entonces ahora, el último paso es reemplazar todos estos valores en la fórmula volumen 1 por concentración 1 es igual a volumen final por concentración final. Aquí tenemos el volumen inicial que no conocemos, tenemos la concentración inicial que recién calculamos, que era 12,39 molar, y este era el volumen y concentración que nos daban de la solución que teníamos que preparar. Haciendo este cálculo, nos da que la respuesta es 0,02 litros. O sea, 0,02 litros de ácido clorhídrico 38% peso-peso y de densidad 1,19 gramos partido por ml deben completarse hasta 2,5 litros con agua destilada para obtener la disolución 0,1 molar. Esa sería la respuesta. Bueno, con esto hemos terminado la clase y nos vemos en la siguiente clase de propiedades coligátricas.